Es un problema, pero fíjate, aquí con todas las medidas de seguridad nos hemos planteado, y estando contigo, ¿verdad, Julia?, que hay que comer pescado porque tiene muchos valores nutricionales y hay que saber escogerlo y prepararlo. Desde luego que sí, por eso hemos pensado que es importante saber qué pescado tenemos que meter en la cesta de la compra. Y quien mejor nos puede hablar de cómo hay que hacer esa cesta de la compra es nuestra experta nutricionista Beatriz Robles. Porque además de nutricionista es experta en seguridad alimentaria. Bienvenida, como Muchas siempre. Gracias. Y tenemos también a Tomás Palencia. Hombre, directamente desde el Asador Palencia de Lara, uno de los mejores cocineros que tenemos no solo en la región, en toda España, y doy fe, para darnos buenos consejos sobre el pescado. Tomás, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Empezamos primero, si quieres, Alfonso, conociendo un poco las propiedades del pescado. Y ayer fui a la pescadería, Beatriz, que tenía que haber ido hoy, la verdad, pero bueno, me venía mejor ayer. El caso es que cuando llegué a la pescadería dije, ¿qué me llevo? Yo reconozco que no soy una persona que me guste demasiado el pescado, pero cuando yo tengo que preparar una cesta familiar de pescados para una casa donde hay niños, como tantos hogares que nos están viendo ahora en su casa, ¿qué debo meter siempre en esa cesta de la compra? Pues tenemos la suerte de que en nuestro país podemos consumir gran variedad de pescados, tanto azules como blancos, incluso podemos ir a mariscos de todo tipo, productos de la pesca, que la clave cuando tenemos niños, más que el tipo de pescado, quizá es cómo prepararlo. Es verdad que es mejor evitar algunos pescados que tienen muchas espinas, que provocan rechazo en los niños, pero sobre todo la preparación. Por eso tenemos a Tomás, que nos va a hacer unas preparaciones boquerones. Yo ayer cuando llegué, el pescadero estaba, que les mando un saludo a los pescaderos del sitio donde compro, que son maravillosos, estaba regando boquerones que los estaba dejando pelaicos. ¿Tú ya los tienes preparados, Tomás? Empezamos por el boquerón, Tomás, y oye, que viene bien en aprender a arreglarlo, así que cuando quieras. A ver, el boquerón que nos llega a la pescadería está así, y lo único que tenemos que hacer, si queremos limpiarlo nosotros, es cortarle la cabeza, ¿vale? Limpiar. Meter el dedito. Meter el dedo, efectivamente, y sacamos la espina, y sale así de... Pero que te los apañan muy bien en la pescadería. Yo es que soy más de que me los apañen. En la pescadería los apañan fenomenal. Pero escucha, si alguna vez no te los apañan, es que es sencillísimo de hacer en casa. Cabeza, metemos el dedo, sacamos la espina y ya está. Efectivamente. Hacer incluso unos bocartes. Efectivamente, esto es. Entonces, ¿qué propiedades tiene mientras que los va preparando Tomás? Bueno, pues estamos hablando de un pescado azul, es decir, que es un pescado graso. A veces nos echa para atrás esto de la grasa. No tenemos que tener miedo a la grasa del pescado. Es fundamentalmente ácidos grasos omega 3, que son ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y por lo tanto tenemos que incorporarlos a través de la alimentación. O sea que eso es muy bueno, por ejemplo, para las personas que tengan el colesterol alto. Buenísimo, muy importante en mujeres embarazadas, es importante que coman pescado azul, en el caso de que sean omnívoras, que no sean vegetarianas, si no tendríamos otras opciones, pero las mujeres que coman pescado pueden comer pescado azul perfectamente, y muy importante lo que está haciendo Tomás es eviscerarlo, limpiarlo antes de congelarlo. Recordemos que los boquerones los vamos a hacer crudos, porque aunque los metamos en vinagre, el vinagre no cocina y no destruye el anisakis, que es el problema, el parásito, que es un problema en estos pescados de agua salada. Antes de congelarlos, los tenemos que arreglar. efectivamente, lo que hacemos es arreglarlos y ahora le daríamos agua. Les bañaríamos mucho en agua para que desangrasen absolutamente todo, y una vez que los tenemos ya totalmente desangrados, los ponemos en vinagre. Simplemente nosotros tenemos aquí vinagre, le echaríamos un poquito de sal. Porque lo que vas a hacer es boquerones sin vinagre. Efectivamente, son boquerones en vinagre. Una receta que nos encanta a todos. Y además Un bocadillete ahora nos entraba a la 1:15. Además es una manera de conservación, además una conservación del pescado. Le echamos un poquito de sal, los dejamos macerar con el vinagre, ¿vale? Y para que se queden más blancos, porque luego siempre hay un poco esa carrera de mucha gente cuando los prepara. Los míos los hago más blancos. ¿De qué depende eso, Tomás? Tú eres experto. El vinagre son los que... Lo primero es el que desangre bien el boquerón. Y una vez que está bien desangrado, meterle en vinagre. El vinagre es lo que le va a hacer el blanco. El ácido del vinagre es lo que le va a producir que se quede blanco, el boquerón. Y sobre todo la congelación. Nosotros tenemos que congelarlos, porque es necesario y además obligatorio. Y una vez que los tenemos congelados, los congelaríamos con el vinagre, ¿vale? Y una vez que están congelados, los descongelaríamos también en cámara, pero también con el vinagre. Y una curiosidad, Beatriz, claro, con este congelado, descongelado, volver a congelar. Ahora, boquerones en vinagre, pero también lo podemos hacer fritos. Quizá con los fritos no haga tanta falta congelarlos, o sí. Pero ¿pierde el valor nutricional o no? Muy buena puntualización. Vamos a dar las claves. Cuando vayamos a consumir un pescado crudo o poco cocido,
cocinado, el ahumado en frío sería poco cocinado, por ejemplo, tenemos que congelar siempre por el riesgo de anisakis. ¿Qué pescados tenemos que congelar? Los de agua salada, los de agua dulce no. Y en casa tenemos que congelarlos siempre limpios y eviscerados y durante 5 días a menos 20 grados y en un congelador que tenga al menos 3 estrellas. Así es como conseguimos destruir el parásito del anisakis. No tenemos que tener miedo a que pierdan valor nutricional. Claro. Cualquier proceso tecnológico modifica el valor nutricional del producto, pero si es un producto fresco, que tratamos bien, que visceramos bien y congelamos, no vamos a tener ninguna pérdida significativa. ¿Y tú de cómo nutrientes. recomiendas, por ejemplo, prepararlos para los niños? ¿Qué valor nutricional va a tener más adecuado? ¿El boquerón cuando está preparado de esa manera, como lo está haciendo Tomás, tan rico? ¿O me cojo unos boquerones rebozados que me gustan a mí con una tempura? Bueno, pues ahí... ¿A una buena temperatura con la A tempura? una buena temperatura también. Perfecto, porque a esa buena temperatura, en tempura, vamos a conseguir más de 1 minuto a 60 grados y ya no tendríamos que congelarlos. Depende más bien de nuestra planificación en casa. Si a los niños les gusta en vinagre, fenomenal. Es verdad que llevan un poco más de trabajo porque tenemos que tener cierta Yo no he hecho nunca. planificación. me estoy 41 años tengo, me estoy parece poniendo que aquí es malo, bueno Tomás, hacerlo. claro, me está preparando unos boquerones en vinagre que yo no sé si dejar el programa ahora mismo, ponerme a comer o qué hacer. Yo todo este ¿Cómo los has proceso- rematado? Yo todo este proceso ya lo he traído hecho, porque Claro, esto claro. lleva un proceso de congelación. ¿Cuánto hay tiempo los tenemos que tener en el vinagre? Nosotros, en el vinagre, yo lo que hago es, la congelación se la hago dentro del vinagre. ¿Ah, sí? Entonces, lo congelo con vinagre, va cogiendo sabor de vinagre y cuando los descongelo todavía sigue cogiendo con Y luego el ya le sabor echas de el vinagre. aceitejo y el Pero cuando ajito. está congelado, para de coger sabor, porque en el momento que lo congelamos. Y luego ya lo descongelamos en cámara, como hemos dicho antes, y lo preparamos como habitualmente se ha hecho toda la vida, con un poquito de ajo perejil y un buen aceite de oliva. Y Que estará la tendríamos el gente primer diciendo, plato. no es malo congelar con el vinagre, ¿verdad, Beatriz? Eso no pasa nada. No, en absoluto. No es malo en absoluto. Bueno, cualquier duda que tengan, claro, porque nosotros... Así que nos den la receta quien quiera de O nos dan sus la receta, platos. 925 28 87 91, que vamos a hacer unos boquerones. ¿Y ahora con qué vamos? ¿Con el atún o con...? Vamos a ir con el atún, un atún escabechado, otra manera de conservación del pescado, ancestral además. Vamos Ahora a que hacer un dices escabeche de atún, ligero. le vamos a preguntar también a Beatriz, porque yo voy a la pescadería, yo es que tengo muchas dudas cuando voy a la pescadería. Entonces empieza el pescadero, ¿cómo lo quieres? ¿Fresco o te lo doy del que le hemos congelado en alta mar? Y entonces yo me hago un lío. Y digo, entonces, ¿lo congelo cuando llego a mi casa o el que está congelado en alta mar ya lo puedo cocinar directamente? Bien, estamos hablando... Hablo de atún, también pasa, por ejemplo, con el bacalao y con muchos pescados que ahora vemos en la pescadería que vienen así Claro que preparados. sí. Bien, si es un pescado que ha sido congelado y nos venden descongelado, nos lo van a tener que decir en el comercio porque es obligatorio que nos indiquen que está descongelado y ya no sería necesario que volviésemos a congelarlo. ¿Pero lo en puedo casa. congelar si quiero? Lo puedes No congelar, pasa nada. lo puedes congelar si quieres, pero siempre sería mejor que lo hicieras una vez cocinado. Amiga. No ese pescado descongelado crudo no debemos volver a congelarlo tal cual, pero sí que podemos cocinarlo y entonces volver a congelarlo. Pero no es Ahí malo hay que yo lo problema. congelé, que te quiero decir. Bueno, lo que puede pasar en ese caso es que perdemos ciertas propiedades organolépticas del pescado. Va a tener peor calidad. En esos ciclos de congelación, descongelación, sí que hay ciertos cambios en la textura, en la estructura de las fibras del pescado y lo Por podemos eso siempre que nos notar. informe el pescadero. Bueno, Sí. y nuestro cocinero también que nos enseña a cortar el atún, porque yo, A ver, yo eso la verdad sí que es es que difícil, le hago ¿eh? unos trasquilones que para qué. Efectivamente, bueno, pues el atún, este ¿Es es un mejor lomo. comprarlo en un trozo grande? Sí, yo siempre lo compro en trozo grande y así lo utilizo para varias elaboraciones, para hacer tataki, y cada parte del lomo del atún puede ser para una cosa. En este caso nos hace falta de donde tengamos Vaya más grasa. solomillo. Entonces nos vamos a coger la parte de atrás, que la tenemos más infiltrada en grasa, ¿vale? Para que nos suelte sabor a nuestro escabeche. Mira qué atún. La verdad que tiene un corte precioso el atún. Pero precioso, ¿eh? Que parece que viene directamente del mar, no me digan ustedes a mí. Ese es el momento en el que uno dice, y lo va- ¿es atún o es carne? ¿A que sí? Y lo va a hacer De en la buena escabeche. pinta que tiene. Y lo voy a hacer en Cuéntanos escabeche. cómo lo vas a elaborar. Otra manera de conservación del pescado, un escabeche tradicional. Y lo que vamos a hacer va a ser un escabeche muy ligero. He metido cebolla en la sartén, cebolla, ajo y laurel. Lo que voy a hacer va a ser que en el mismo aceite el atún se selle, ¿vale? Le vamos a dar vuelta
para que se vaya cesando, se vaya sellando. Y mientras que nos cuenta cómo se va haciendo, propiedades del atún, Beatriz, ¿por qué es bueno comer atún? Bueno, pues lo mismo, estamos ante un pescado azul, un porcentaje de grasa elevado, repetimos, los ácidos grasos del pescado no tienen ningún problema y además, igual que el resto de pescados, tiene proteínas que consideramos de alto valor biológico, es decir, que tiene mucha cantidad de proteína y que además la absorbemos muy bien, con lo cual un alimento perfectamente recomendable. ¿Cuántos días a la semana me como yo? Ahora mismo te lo iba a comentar. 2, 3 raciones a la semana es lo que podemos recomendar. Pero yo tengo otra curiosidad, ahora que los tatakis, el sushi, que nos comemos el atún en crudo, ¿sería recomendable también 2 o 3 días a la semana o en crudo menos? Si lo comemos en crudo no hay ningún problema, siempre que, como estamos viendo, respetemos al máximo las buenas prácticas higiénicas. Eso es fundamental, porque estamos consumiendo un pescado que ya hemos hablado de que tiene que estar previamente congelado siempre que lo vayamos a consumir en crudo y además, como no va a tener ese tratamiento térmico, puede llevar microorganismos patógenos. Así que tenemos que extremar las medidas de precaución. Eso como hacemos siempre, pero en estos casos especialmente. Y muy importante, no ofrecérselo a grupos de riesgo. Por ejemplo, a mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, porque son alimentos de alto riesgo y es mejor no correr esos riesgos. O sea, que es mejor que te comas el atún una persona que tenga cualquier patología, hecho como lo está haciendo Tomás. Tomás, remata este escabeche. Que huele divino, ¿eh? Mientras que se está haciendo el escabeche, que le vamos a echar una parte de vino blanco por media parte de vinagre. Yo lo hago a ojo, pero o sea, es la misma cantidad de vino que de vinagre. En particular, de vinagre de vino, vinagre de sidra, Estoy utilizando un vinagre de vino blanco, ¿vale? Un vinagre de vino blanco. Una de vino por media de vinagre. Efectivamente. Muy bien. Una de vino por media de vinagre. Le echaríamos un poquito de agua, ¿vale? Y lo dejaríamos cocer. Mientras tanto, ¿lo tapamos? Yo siempre me hago un lío con lo de tapar. Lo dejamos que hierva, que vaya evaporando y se vaya concentrando. Que si tapas no se evapora. Efectivamente. Si destapamos claro, se evapora. que mi madre lo tapa todo porque dice casi no huele. Y no se evapora el agua. Por ejemplo, si quieres pero a veces estás haciendo una sopa, haces una sopa y no quieres que se evapore el agua, lo tapas. Claro. Ahora, una cosa muy fácil, ya que tenemos este atún, soja. Eso está para comerse ahora, ¿eh? Eso lima. Le vamos a echar. Oye, ¿y esa mezcla que está haciendo Tomás? Explícanos esa mezcla de soja, el atún, esas propiedades que estamos aportando a ese plato. Claro, ¿qué conseguimos con esto? Pues darle un sabor diferente a la misma pieza de pescado. Elaboramos de una forma diferente que le aportan cualidades organolépticas distintas. Ese punto de acidez de la lima, la soja que le da un sabor muy característico. Cuidado con la salsa de soja porque sabemos que tiene mucha sal. Entonces, y picantito está poniendo un toque y picante. Hemos visto que ha echado muy poquito picante. Le va a dar solo un toque de picante, pero enriquece mucho esos sabores. Y además, hablando de este pescado, que no lo hemos comentado todavía, recordemos que hay 4 especies de pescado para los que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha establecido límites si somos mujeres embarazadas o niños. Las mujeres embarazadas en lactancia o que planeen estarlo y los niños menores de 10 años no deben consumir atún rojo ni lucio, pez espada o tiburón por el alto contenido en mercurio. Los niños de 10 a 14 años pueden consumir un máximo de 120 gramos de estos pescados, estas 4 especies, al mes. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Un WhatsApp que tenemos, vamos a leerlo, a ver qué nos pregunta un espectador. Una pregunta que hace referencia a la panga. Dice, buenos días, en su día se habló mucho de la panga. ¿Es tan mala como se dijo? Bueno, buena pregunta. Sí, el problema con el panga o la panga es más de sostenibilidad que de seguridad alimentaria, porque tenemos que recordar que todos los alimentos que entran en las fronteras de la Unión Europea, de terceros países, están sometidos a control. Pero es verdad que, desde un punto de vista de sostenibilidad, es un pescado de acuicultura que se cría, se cultiva en zonas que pueden estar muy contaminadas, a las que contribuye todavía más este tipo de cultivos o de acuicultura. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. No olvidemos que cuando hacemos elecciones alimentarias estamos haciendo elecciones que van más allá de nuestra alimentación. Si tomo panga, ¿no me va a pasar nada? No te va a pasar nada, no, en absoluto. Es una fuente de proteínas de menor calidad que el resto de pescados, porque tiene un porcentaje menor, pero desde luego no nos vamos a poner enfermos ni nos vamos a intoxicar. ¿No tele 5 estrellas o no está? Y tampoco nos vamos a poner malos con el atún que ha preparado Tomás. Y ya tenemos los boquerones, presentamos el atún y nos ponemos con la lubina para hacer un ceviche.
Pues Anda, aquí qué rico. tenemos el atún escabechado. Yo siempre he tenido curiosidad por hacer un ceviche. Y ahora nos vamos pero con... déjame que lo enseñe aquí ¿Tomás? un poquito, que lo quiere ver aquí Sí. Juanjo. Ahora, la verdad es que se lleva mucho este tipo Ahí, de ahí. cocina y es Mira, importante mira cómo ha también quedado. que aprendamos Mira las cómo ha distintas quedado. elaboraciones porque a veces podemos correr riesgos alimentarios. Por eso ha venido hoy nuestra Beatriz Robles para ilustrarnos que no todo el mundo puede ponerse a hacer ceviche, tatakis, etcétera. ¿Habéis sacado alguna vez un lomito de una lubina? Yo, Alfonso, soy una pena. Pues venga, Ahora toma. vamos a sacar. Sí, yo no sé ni Primero partir vamos a una hacer, rebana de melón. vamos a hacer el ceviche, nos vamos a ponerlo primero con la leche de tigre, ¿vale? La leche de tigre soy va muy de leche de compuesta- tigre, ¿eh? va compuesta por zumo de naranja. Un Tiene poquito de zumo exprimido de naranja. Zumo de naranja. Cítrico fundamental. Vale. Oye, una curiosidad que he tenido siempre. ¿Siempre lima? ¿Limón no va tan bien? Para esto, la lima es un poco más fuerte, un sabor, tiene sabores más fuertes. Pero en general a la están hora de- utilizando más lima, me he fijado yo, es Sí, verdad. la lima tiene Pues dicen otro- los castellanos otros- manchegos que somos muy de limones también aquí, que hay que usar tiene los limones, pero otros también la lima. otros aromas distintos. Es verdad que nos cuesta Vamos a utilizar acostumbrarnos. nuestra cebolla roja, ¿vale? Que la tenemos. Vamos a hacer. Yo siempre me agulio, Tomás, la cebolla roja, por ejemplo, para esto mucho mejor, ¿no? Sí, es más dulce, tiene toques, incluso puede llegar a tener unos toques picantes, entonces es muchísimo más... para crudo me gusta más la cebolla roja o la cebolla blanca dulce, ¿vale? Pero en Pues este mientras caso que la cebolla preparas roja. la lubina, que nos cuente Beatriz las propiedades de la lubina. Lubina también en la cesta de la compra, que Sí, hagamos. perfectamente. Estamos en este caso ante un pescado blanco. Menos cantidad de grasas, entre un 0,5 y un 3% de grasa, pero muy buena fuente de proteínas también. Recordemos además que los pescados nos aportan, en el caso de los pescados azules, nos aportan vitamina A y D. Son muy importantes, aunque la vitamina D sabemos que el principal aporte nos viene de la exposición solar, porque Claro. la sintetizamos a través de la piel, pero si buscamos una fuente dietética, el pescado azul es muy buena fuente Venga, dietética. Tomás, haznos una clase magistral rápida de cómo sacar el lomo de una lubina y así aprendemos un poquito de todo. Perfecto, bueno, pues simplemente es cogerle Por la espalda. por la espalda, efectivamente. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos que lo hacen así, otros lo empiezan por aquí, por el vientre, pero a mí me gusta hacerlo así. Mira, ¿eh? De todas maneras, como antes decía Julia, nuestro pescadero nos la va a sacar perfectamente. Yo los míos me lo hacen divinamente. Hombre, Efectivamente. Entonces, Y ya está. y ya está. Mira, Ahí mira. tenemos Yo creo que ha Ya sido ves qué 15 bien. segundos. Tomás, el día que no me la arregle me voy a tu casa. Perfectamente. sin Pasado ningún Valencia de problema. Lara, pues oye, y Lo que conozco, nuestros es un sitio restauradores también maravilloso. que están sufriendo mucho en el casco de Toledo y en todas partes de Castilla-La Mancha. Ánimo a todos, de verdad, que esto va a pasar y un día volveremos todos a comer a vuestras casas que bien os lo merecéis, desde luego que sí. ¿Cómo es esta receta? hace como Rápidamente. unos Estoy filetejos, ¿no? haciendo, efectivamente, estoy sacando unas láminas finas. Qué bien. Voy a utilizar la zona de donde no tengo espina, ¿vale? Porque aquí ya sí que empezaría a encontrar esa espina. Eso es. ¿Vale? Entonces, O sea, que aprovecha la lubina lo justo para el ceviche, ¿eh? efectivamente. No, se puede desespinar, pero Ah, por rapidez. pero con simplemente por rapidez. rapidez. Y lo metemos a nuestra leche de tigre Mira. con la cebolla y le he Oye, echado qué cilantro. exquisiteces. Le he echado el cilantro. El cilantro es verdad que es un toque particular de los ceviches, efectivamente. Y lo que haríamos esto, sí que tendríamos que dejarlo macerar. ¿Cuánto tiempo macera? Al menos durante una hora en el frigorífico. O sea, lo metemos Para- al frigo y ya no lo podemos comer. ¿Qué dice Beatriz? ¿Sin problema? Sí, muy importante lo que ha dicho Tomás, macerar en el frigorífico, nada de macerar a temperatura ambiente, lo mismo con los boquerones si los hacemos con el ¿Cuántas vinagre. veces he visto yo los boquerones por ahí en las ¿Verdad? encimeras? En las encimeras, no. Yo, Tenemos yo antes me los he comido siempre. sobre la seguridad alimentaria. Pescado es un pescado crudo, por lo tanto, congelación, macerar siempre a temperatura de refrigeración. No ofrecerlo, como hemos dicho, a grupos de riesgo, es importante. No reaprovechar la leche de tigre una vez que está macerado para otras preparaciones, que a veces se nos ocurre, bueno, esto lo tengo que aprovechar yo. No, en este caso no, porque ha estado en contacto con un alimento crudo. Y, muy importante, aunque va a cambiar cuando lo sacamos de la maceración, vemos que tiene un aspecto que parece como de cocinado, realmente aparece como Claro. opaco. No se ha cocinado, por lo tanto, no hemos destruido los microorganismos, no hemos destruido el anisakis. Lo que ha pasado es que han coagulado, se han desnaturalizado las proteínas y le da ese aspecto, pero no está cocinado, no lo confundamos. ¿Y entonces? Entonces lo podemos consumir, pero siempre habiéndolo mantenido en el frigorífico y evitando ofrecérselo a grupos de Yo es que riesgo. cuando habla Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria, yo me lo llevo todo al pie de la letra, ¿eh? A mí No te digo. en esta receta, Gracias.
en esta receta me gusta siempre echarle un chile habanero fresco. ¿Vale? Me gusta el picante, Poquito. Tomás Palencia, Sí, no, pero hay cosas que sí, ya cuando hacíamos bien sobre Juan le gustaba más bien un poquito de picante. Es que a mí le veo no yo que me- va ahí con el Entonces, cilantro, el el chile picantejo. habanero. No he encontrado el chile habanero fresco, y lo tenemos en salsas, que también es un habanero, ¿vale? Y le echamos unas gotitas, pero es que el picante justo es agradable. Hombre. El picante, si se pasa, no... Desde luego. Es Lo, verdad. lo que es agradable, Tomás Palencia, es haberte tenido hoy aquí. Gracias siempre por tu generosidad y por estar cada vez que te llamamos. Y además Muchísimas con esta receta, gracias. pues uno se Muchas queda súper gracias. satisfecho. Y también a ti, Beatriz Robles, como siempre. Muchas Gracias gracias. por ponernos las pilas cada vez que vamos a comprar. Nuestra experta en Muchísimas nutrición. gracias a vosotros. Un Beatriz. placer. Bueno, pues con todo esto se podía celebrar perfectamente el cumpleaños de Terelu Campos. con todo Bueno. esto.